Primero nos saludemos unos a otros. Buenas tardes. Con una oración empezamos. Dios del amor, gracias por permitirnos esta ocasión de aprender tu palabra. Tú nos diste tu palabra como la Biblia. A través de tu palabra queremos conocerte. También queremos encontrar el galardón que tú nos quieres dar. Así que estamos aquí. Somos insensatos en cuanto a tu sabiduría. Así que en ti nos confiamos que tú nos des la sabiduría. Y también ayúdale que predique tu palabra, que pueda transmitir tu mensaje correctamente. Toda la hora, guíanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Abrimos la Biblia, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dos versículos. Leamos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta aquí. Ayer como primer día aprendimos primer libro, Génesis, desde capítulo 1. Hablando de la creación. Y luego, como caída de los hombres desde Edén, ¿no? Por el pecado. Y luego hoy nos toca capítulo 12. ¿No? Capítulo 12, aquí continúa la historia, pero desde capítulo 12 de Génesis empieza una historia de un pueblo que Dios escogió. ¿Qué pueblo será? ¿A quién llamó Dios? Abraham. Dios, después del diluvio, Dios, pasados casi 500 años, llamó un hombre para establecer su pueblo. Pues aquí Dios llamó a Abraham. Y a través de ese hombre, Dios levantó su pueblo, que se llama Israel, su pueblo judío. Aquí, llamando a Abraham, aquí tres cosas Dios le ha prometido. Primero, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sobre todo aquí tres cosas Dios le permitió. Primero, la tierra que Dios le prometió, la tierra de Canaán, actualmente como territorio de Israel, desde Abraham. Y luego a través de un hombre, Dios haría una nación. Y por último, serás bendición. A través de Abraham, Dios le permitió bendición. No solamente a Abraham, ni solamente su pueblo, a través de Abraham, toda la tierra será bendita. Esa bendición, al final y al cabo, se refiere a la bendición por medio de Jesucristo. Toda la tierra, Jesús vendría como judío en Israel. Y a través de Cristo, toda la tierra tendrá esa bendición. Por eso Abraham tenía esas promesas y fue llamado. Eso fue hace 4,000 años, más o menos, 4,000 años. Como antes de Cristo, el año más o menos 2,000 años. Por eso Israel
pueblo de Israel tiene una historia de 4000 años. Pero ¿por qué Dios escogió a un pueblo, Israel? Podemos pensar algunas razones, pero sobre todo Isaías dice, como vosotros sois testigos. Como testigos ellos fueron llamados. ¿Quiénes son testigos? En algún asunto, como un testigo puede explicar lo que había pasado, ¿no? Para las personas que desconocen. Por eso, como para Dios, como Dios es invisible, ¿no? Los gentiles que no tienen la Biblia no pueden conocer a Dios. Por eso Dios puso un testigo. Según su testimonio, las personas que desconocen a Dios pueden conocer a Dios. Es una función de un testigo, ¿verdad? Una persona que no ha experimentado algún asunto, pero algún testigo explica. Entonces otras personas pueden saber, ¿no? Es el testigo. Por eso todo el mundo a través de Israel pueden conocer a Dios. Sobre todo con ese propósito ellos fueron llamados. También para escribir la Biblia a través de los judíos. La Biblia se escribió. Pero ¿por qué Israel? Entre muchos pueblos, ¿por qué Israel? Aquí Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí Israel es un pueblo más insignificante. Insignificante significa como pequeños, ¿no? Y pocos, ¿no? Débiles, ¿no? Israel ha sido siempre pequeño, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero a través de ese pueblo insignificante, Dios quiere mostrar su poder, su existencia. En la Biblia sale una historia. ¿Quiénes son? David y Goliat, ¿no? Es una historia muy famosa, ¿verdad? Como en esa batalla, ¿quién ganó? David, ¿no? Como ese gigante Goliat gana, es muy normal. Pero en cambio, ese chico pequeño ganó a ese gigante, ¿no? Entonces, todo el mundo se queda sorprendido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué hay detrás de David? ¿No? Así que a través de esa batalla, todo el mundo puede conocer, puede reconocer a Dios. De la misma manera, Israel es un país pequeño, pero Dios obra a través de Israel. Por eso todo el mundo puede conocer a Dios que no se ve, ¿no? Es Israel. Por ejemplo, aquí Josué, un varón de vosotros perseguirá, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Un perseguirá a 1000, ¿no? Una persona ganará a 1000 personas, ¿no? Porque Dios pelea por ellos. Por eso ellos tienen un poder como sobrenatural, porque Dios se lo permite. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Por eso Israel es un pueblo muy destacado, ¿no? Para que todo el mundo vea a Dios. Vamos a ver un video. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta.
Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles. Aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Situación actual de Israel. Es un pueblo muy especial. Hasta llegar ahora, como Israel tiene 4.000 años de la historia. Por eso la Biblia es la historia universal desde Génesis, pero desde capítulo 12 de Génesis, enfocándose más en la historia de Israel, está hablando su historia. Por eso, aprendiendo su historia, podemos entender la voluntad de Dios. Vamos a resumir su historia. Aquí Israel, aquí su bandera nacional. ¿Dónde se ubica? Aquí se ve Israel. Israel. ¿Dónde? Oriente Medio. Estamos aquí en España. Aquí no se ve Lanzarote, ¿verdad? Abajo. Desde España, navegando por Mediterránea, puede llegar a Israel. Mediterráneo. ¿Qué significa? Medio de la tierra. Geográficamente, Israel es una ubicación como parte central del mundo. La Biblia explica. Porque como Israel es una muestra para todo el mundo. Por eso, geográficamente, está en el centro del mundo. Por eso, en la historia mundial, siempre Israel estaba, para que todo el mundo vea. Historia de Israel, como el año más o menos 2000 antes de Cristo, desde ahora 4000 años atrás. Abraham, capítulo 12 de Génesis, entre todos los pueblos se escogió. Abraham, como tenía hijos, Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Son hermanos. Pero Isaac se hizo como padre de los árabes. Padre de los árabes. Y su hermano Isaac como padre de Israel. Se pelearon entre dos. Hasta ahora, los árabes y los judíos aún están en conflicto, ¿verdad? La historia tiene razón, ¿no? Desde el inicio hubo problema. Y luego Isaac, Esaú y Jacob. Jacob al final consiguió primogenitura. Su nombre Jacob luego cambió por Israel. Por eso ese nombre del país, Israel, provino de Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tenía? 12, ¿no? 12 hijos. Actualmente 12 tribus de Israel. Entre 12, el noveno era José. José fue vendido por los hermanos y fue vendido a Egipto. Pero eso fue la voluntad de Dios. Él, llegando a Egipto, al final se hizo como gobernador, ¿no? Como primer ministro de Egipto. En ese momento
hubo sequía, hambre en casa de Abraham. Por eso, por el hambre, ellos se mudaron a Egipto. Allí se encontraron con José y conciliaron, ¿no? Para salvar el pueblo de Israel, Dios envió a José a Egipto. Por eso en su época vivieron tranquilamente, porque José era como gobernador, como primer ministro. Pero después de la muerte de su familia, los judíos quedándose allí cada vez como se multiplicaba. Pasando tiempo, rey de Egipto, Faraón, tenía miedo de los judíos, por eso los esclavizó. Después de ese asunto, ellos sufrieron 400 años esclavizados. Pasados 400 años, los judíos clamaban a Dios. Entonces, escuchó y envió un hombre para rescatar a su pueblo. ¿Quién era? Moisés. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo, como escape. ¿De dónde? De Egipto, ¿no? Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Eso fue más o menos 1500 años antes de Cristo. Por el milagro, por 10 plagas y también luego, como dividiendo el mar Rojo, ellos salieron de Egipto para guiarlos a la tierra de Canaán otra vez. Un momento, pero ellos antes de entrar en la tierra de Canaán, en el desierto, 40 años estuvieron, porque necesitaba un tiempo de disciplina, porque ellos en Egipto, como se acostumbraba, ¿no? de la cultura como pagana, y también necesitaba disciplina para entrar en la tierra prometida. Pero empezando 40 años en el desierto, Dios hizo pacto con Israel antes que entrasen en la tierra de Canaán. Porque ellos en la tierra de Canaán va a empezar su nueva historia siendo como ejemplo. Pues ese pacto podemos resumir con estos versículos. Deuteronomio: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Ellos son como una muestra. Ellos no tienen una bendición incondicional, sino condicional, para que todo el mundo aprenda. Los judíos, como hace caso la palabra de Dios, por eso tiene bendición. Los judíos, cuando desobedecen, ellos tienen maldición. Así todo el mundo tiene que aprender. Por eso Dios les puso dos caminos: la vida y el bien, y otra parte, la muerte y el mal. Si escoge la vida y el bien, como tendrá bendición, como aquí dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Según su decisión, ellos tendrán ese bien. Pero si ellos no hacen caso, desobedecen, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais. Leamos juntos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ellos tenían ese pacto con Dios, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? La bendición y la maldición. Escoge, ¿no? Depende de vuestra decisión. Vosotros tendrá la consecuencia, ¿no? Los judíos recibiendo ese pacto, ellos sí obedeceremos. Amén, ¿no? Así empezó ese pacto.
y luego entraron en la tierra de Canaán. Entre dos caminos, la vida y la muerte, ¿a cuál tienen que escoger? La bendición o maldición. ¿Cuál escogerían ustedes? La bendición. Los judíos también respondieron, también pensaban, nosotros también. Pero nosotros también vemos lo que debemos escoger, pero realmente nos equivocamos. Los judíos también respondían bien, pero en su vida real siempre escogían malas partes, como nosotros. Nosotros en nuestra vida teníamos muchos errores, muchas equivocaciones. ¿No sabíamos? Sí, sabíamos, pero no andábamos, según lo que sabemos. Ese es el problema. No solamente los judíos, nosotros, por eso aprendiendo la historia de Israel, también tenemos que reflexionar mi camino. Realmente yo en qué camino estoy andando. Pues luego ellos entraron a la tierra de Canaán. Luego pasó como época de jueces, como Sansón, Gedeón, esos hombres. Luego empezó como reino, los reinos, porque los judíos pidieron al rey. Porque nosotros no tenemos rey como otros pueblos. Ellos tenían rey de reyes, Dios, pero ellos querían tener un rey, que tiene poder, que en su palacio, como otros pueblos. Dios se los permitió. Por eso, desde Saúl, luego David, Salomón, los reyes, primeros reyes. Pero en la época de Salomón empezó bien, con corazón humilde. Dios le dio la sabiduría, pero en su último momento, él desobedeció, haciendo idolatría, también tomando muchas mujeres como extranjeras. Eso fue contra la voluntad de Dios. Por eso después de su reino de Israel se dividió en dos, norte y sur, como Israel norte y Judá sur. Eso fue castigo. Pero los israelitas, los reyes, no se arrepintieron. Israel norte sufrieron y al final por Asiria fue destruido. Y otra parte, Judá sur, como más tarde, por Babilonia fue destruido. Y ellos fueron llevados como cautivos a Babilonia. Fue gran vergüenza para los judíos. Los judíos son escogidos. Pues siempre los judíos tienen como un orgullo. Somos especiales, somos de Dios. Mientras otros pueblos como no conocen a Dios, Por eso siempre menospreciaban, ignoraban. Pero como castigo ellos sufrieron bajo los gentiles, a quienes los judíos menospreciaban. Eso fue gran vergüenza. Pero después de ese cautiverio, tampoco se arrepintieron. Por eso después de la historia, Persia, y luego Grecia, luego Roma. Son los imperios de la historia. Son los imperios que nos suena, ¿verdad? Es decir, en la historia siempre, como en el centro de la historia, Israel estaba sufriendo. Para que todo el mundo vea. Pues casi más de 700 años, ellos sufrieron los imperios gentiles. En esta época de Roma, hace 2000 años, vino Jesús en la tierra de Israel. Como esta Semana Santa, ¿verdad? Celebrando su muerte y resurrección.
Jesús hace 2000 años vino en esta tierra, ¿no? Vivió como un hombre de verdad, un hombre histórico, ¿no? Hace 2000 años. Por eso imaginamos la situación de Israel en aquel entonces. Ellos no solamente como decenas de años. En Corea del Sur, Corea sufrió como bajo Japón durante como decenas de años. Pero sufrieron bastante. Pero los judíos, como 600 años, 700 años, bajo los gentiles. ¿Por qué ellos sufrieron? Porque ellos escogieron la mala parte, ¿no? Entre dos caminos, la vida y la muerte, bendición y la maldición. Sabiendo, ellos escogieron la mala parte, por eso sufrieron. Entonces, para escaparse, hay que arrepentirse, ¿no? Arrepentiéndose, hay que obedecer. Pero en vez de arrepentirse, ellos solamente buscaban una solución. Una persona tiene enfermedad, cáncer. Teniendo cáncer, tiene algún síntoma, ¿verdad? Tiene dolor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que quitar cáncer, ¿verdad? Pero solamente para quitar ese dolor, toma como calmante, pastilla. Eso no es una solución, ¿verdad? Pero los judíos, quitando esa causa principal, su desobediencia, solamente buscaba como libertad o como una solución. Por eso, en esta situación vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Para darles a los judíos el arrepentimiento. Jesús empezó su ministerio público a los 30 años. Jesús mostraba su poder, porque Jesús vino de Dios. Por eso tenía poder. Curaba a los enfermos, también como muchos milagros, ¿no? Por eso mucha gente venía a él. Y también un día Jesús a la multitud, con 5 panes y 2 peces, dio de comer. Ese momento, toda la multitud, ¿no?, se quedó como sorprendido, ¿no? Por eso, en ese momento, todas las personas, los judíos, querían hacerlo rey. Mira, por fin vino el Mesías. Los judíos, cuando estaba sufriendo, aunque ellos no se arrepentían, ellos tenían una esperanza. Según la Biblia, vendría el Mesías con su poder, ¿no?, como quebrantará los reyes, ¿no? Por eso, cuando venga el Mesías, nos libraría, ¿no? Tenía esa esperanza. Pero viendo ese poder de Jesús, ellos tenían mucha ilusión. Ya tenemos a Mesías. Con ese Jesús vamos a conquistar, quebrantar la potestad romana, ¿no? Pero en este momento Jesús se retiró, ¿no? Se retiró al monte, porque Jesús no vino para ser rey, ¿no?, sino para darle arrepentimiento. Pero ellos, como los judíos, tienen otra intención, ¿no? Después de ese milagro, Jesús dijo, en la pantalla, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque muchas personas se reunieron. Jesús dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
no porque habéis visto las señales. Jesús, siendo Mesías, mostró su poder para mostrar Él vino de Dios. Pero ellos, no por ser Mesías, siguieron a Jesús, sino comieron pan y se saciaron, solo buscando como saciarse del pan, del material. Jesús hizo ese milagro ese día, pero ellos ese momento estaban llenos, sobraban, 12 cestas. Y el día siguiente, Jesús otra vez les dio la comida, ¿sí o no? No, solo ese día. Entonces, ¿de qué sirve? Ese día todos llenaban, pero otro día vuelven a tener hambre, ¿no? Jesús no vino para llenar su vientre, sino a través de ese milagro Jesús quería darles una lección espiritual. Como aquí dice, trabajad no por la comida que perece, ¿no? Porque mañana volverán a tener hambre, sino por la comida que a vida eterna permanece. Desde entonces Jesús habló de la vida eterna. Pero los judíos, su como interés es solamente esta tierra. Comer, también sanación, también libertad política, ¿no? Solamente buscaban. No querían volverse a Dios. No buscaban como su solución espiritual. Por eso cuando Jesús hablaba de la vida eterna, muchos seguidores se apartaron. ¿Qué dura esta palabra? ¿No? Solo se quedaron los discípulos, 12 discípulos. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿acaso vosotros queréis iros? Entonces respondió Pedro, ¿a dónde iremos? Porque tú tienes palabra de vida, ¿no? Vida eterna, ¿no? Solo esas personas que buscaban la palabra verdadera, se quedaron con Jesús. Pero la mayoría, como tenía otra intención, otro interés, se apartaron. Ahora también pasa lo mismo. Muchas personas se acercan a Jesús, pero en algunos casos en otra intención, en otro interés. Entonces puede equivocarse como los judíos. Por eso Jesús reprendió a los religiosos, aunque ellos sufrieron y desobedecieron a la palabra de Dios. Como aparentemente ellos eran como religiosos, muy fervientes, desde nacimiento, conociendo la palabra, guardando los mandamientos, guardando día de reposos. Por eso, ellos siempre tenían orgullo. Pero Jesús les reprendía como hipócritas, como sepulcros blanqueados. Entonces, los judíos, sobre todo los religiosos, se enfadaron, diciendo, ese Jesús no es el Mesías, sino falso. A falso, ¿qué haremos? Lo matamos, ¿no? Por eso, Jesús a Poncio Pilato. Es la palabra de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Cuando Israel desobedecía durante 700 años, fueron enviados muchos profetas, ¿no? Muchos profetas de Dios para darles arrepentimiento. Pero los judíos los rechazaban, también los mataban, apedreaban. Al final vino Jesús, Hijo de Dios, para darle arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios tenía paciencia, dándoles muchas oportunidades? Como ayer vimos en el diluvio, Dios tenía paciencia, ¿no? Preparando el arca, Noé anunciaba, ¿no?
pero las personas no querían escuchar. Los judíos también, ellos tenían muchos profetas. Es la como misericordia de Dios, pero rechazaba hasta Jesús. Jesús fue llevado al gobernador. Pero Jesús no tenía ningún pecado, ningún delito. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Pilato, siendo gobernador, tenía miedo de la rebelión, ¿no? Cuando hay un problema, entonces él puede tener alguna condenación. Por eso, por ese miedo, aquí versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. No soy culpable, no seré culpable, haya vosotros. Si vosotros estáis de acuerdo, yo puedo entregarle como crucificado. Entonces los judíos dijeron, leamos juntos, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No está igual, ¿no? Nosotros seremos responsables. Mátalo. Su sangre sea sobre nosotros. Si es necesario, hasta sobre nuestros hijos. Mátalo. Pero según su palabra, como ellos, hasta última oportunidad, ellos rechazaron, mataron al Hijo de Dios. Después de matar a Jesús, el año 70, murió más o menos el año 30, el año 70, fue destrucción del templo de Jerusalén, es decir, en la misma generación que dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Ellos literalmente fueron destruidos. Emperador romano como conquistó Jerusalén y destruyó el templo y sacaron todos los utensilios. Es la historia. Su sangre sea sobre nosotros. Ellos sufrieron, según su palabra. En la historia está escrita esa guerra. Las guerras de los judíos y la destrucción de Jerusalén. No solamente sale en la Biblia, sino también en la historia. Es la palabra de Jesús. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jesús dijo, caerán a filo de espada. Abraham tenía 3 promesas. Primero, como la tierra. Te mostraré la tierra. Pero esta tierra, Jerusalén, será hollada por los gentiles. Tierra fue quitada. También haré de ti una nación. Pero esa nación fue esparcida a todas las naciones. También serás bendición. Esa bendición se convirtió como masacre, filo de espada, maldición, por rechazar a Jesús. Y luego de Jerusalén. Jerusalén, ciudad prohibida a los judíos a partir del año 135. Los judíos fueron prohibidos. No puede permanecer en su territorio. Todos fuera. ¿No? Ningún judío puede permanecer en Israel. Pues desde entonces
el pueblo fue esparcido por todas las partes. En ese momento, España también llegaron en la historia. Se llama sefardí. En principio ellos vivían tranquilamente, ¿no? Pero, como la Biblia dice, ni aun entre estas naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Ellos, a donde quiera ellos llegaban, no podían tener reposo. Un poco después empieza como hostilidad, odio, ¿no? Por eso ellos no podían como quedarse tranquilamente en ningún sitio. Los judíos de la reconquista a la expulsión, ¿no? Sobre todo en la historia, como 1391 empezó como revuelta como anti-judía. Por eso en ese momento hubo mucho masacre en España. Ese dibujo, esa masacre en Córdoba. En Córdoba había gran sociedad judía, pero allí empezó masacre. Matanza de judíos en Sevilla. Mataban. Matanza de judíos en Barcelona, ¿no? Donde había muchos judíos, empezó esa masacre. A filo de espada les seguía. Y al final, la expulsión de los judíos el 31 de marzo de 1492. Al final de la tierra de España, los judíos fueron expulsados. Después, saliendo de España a otros países en Europa, también a las Américas, ¿no? En ese momento, muchos judíos fueron a Américas. Así continuaba la persecución. Cuando como llegó siglo XX, hubo un acontecimiento que todo el mundo sabe, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron asesinados públicamente, ¿no? Nosotros sabemos muy bien por muchos documentales, películas, ¿no? Todo el mundo está viendo su destrucción, porque ellos son un ejemplo para todo el mundo. Porque los judíos sufrieron durante casi 2000 años, ¿no? Perdiendo su territorio, ¿no? La Biblia nos enseña. En la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, una funesta historia europea. El Holocausto en cifras. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 hasta 1945. En aquel entonces, 9 millones judíos en Europa. Pero después de la guerra, solo 3.500.000 judíos. Casi 6 millones judíos durante 6 años fueron asesinados. Ellos no podían resistir nada. Todo el mundo miraba durante 6 años. ¿Qué está pasando a los judíos? ¡Qué pobre! ¿No? Pero la Biblia nos enseña. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos fueron encerrados en los campos de concentración. Los trataban como animales, ¿no? No es una litera, como las cosas, ¿verdad? Los adultos, como pesaban menos de 30 kilogramos, fueron desnudados, ¿no? Los adultos, las mujeres, hasta los niños, ¿no? Fueron explotados, ¿no? En una condición infrahumana. Cuando ya no sirve, como fueron asesinados, fueron tirados como basuras. Esa es la historia. Esa foto, como apenas hace 80 años, ¿no? En nuestra generación, ¿no? Por eso la Biblia fue escrita hace 2000 años, pero estaba profetizando
sobre nuestra actualidad. Según lo que está escrito, ha cumplido, ¿no?, en nuestros ojos. Dios les mostró dos caminos, la vida y el bien, la muerte y la maldición. Ellos escogieron. Aquí vamos a leer. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es la palabra de Jesús. Hablando de la tribulación de los judíos, ellos sufrirán, ¿no?, queriendo morir, ¿no?, hablando de como su tribulación. Y dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas. Aquí árbol verde, estas cosas son tribulación de los judíos que sufrirán. Entonces, ese árbol verde, ¿a qué se refiere? Los judíos. Los judíos. A los judíos, al pueblo escogido, Dios hizo esta maldición, ¿no?, como una muestra. Entonces, en el árbol seco, ¿a qué se refiere? Todo el mundo, los gentiles, nosotros, ¿no? Ellos, como un ejemplo, como según su desobediencia, Dios mostró su castigo para todo el mundo. Mira, en el árbol verde, un pueblo escogido, Dios mostró su ira. Y ahora, ¿a quién le toca? Todo el mundo, ¿no?, los gentiles. En el seco, ¿qué no se hará? Aquí dos árboles, árbol verde y árbol seco. ¿Cuál arde más fácilmente? Seco, ¿no? Esta tribulación de los judíos es una sombra, una como figura, juicio de Dios en el fin del mundo. Como aquí, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose a Israel, judío, a ti, nosotros, a ti tampoco te perdonará. Es una advertencia. La historia de Israel es una lección y advertencia para nosotros. Esa es la función de Israel. Por eso, como a través de la historia de Israel, tenemos que tomar lección. También tenemos que pensar, Israel, ¿por qué fue destruido? Ellos son ateos. Ellos son creyentes, más que nosotros. Ellos literalmente están cumpliendo las palabras, ¿no?, cumpliendo días de reposo, cumpliendo los mandamientos. Ellos no son paganos ni ateos. Siendo creyentes muy fervientes, fueron como destruidos. ¿Qué nos enseña? Actualmente también las personas que tienen autoconfianza, ¿no? Yo soy creyente, yo tengo mucho fervor, yo me sacrifico, yo hago estas cosas, ¿no? Yo soy de una familia cristiana, mi padre es pastor. Así tiene orgullo, pero realmente no tiene conocimiento para la salvación. Los judíos tenían mucha confianza. Somos de Abraham. Nuestro padre es Dios. Ellos pensaban que irían donde está Abraham, pero ellos fueron totalmente destruidos. Ahora también, muchos creyentes solamente tienen autoconfianza, pero realmente no tiene una fe conforme a la palabra, conforme al conocimiento. Va a perecer como los judíos. También los judíos en la época de Jesús seguían a Jesús, muchas personas. ¿Pero por qué buscaban a Jesús? Ellos no buscaban
la vida eterna. No buscaban el arrepentimiento, sino buscaban como las cosas terrenales. ¿Qué buscaba? Curación, ¿no? Muchos enfermos querían sanarse a través de Jesús. También buscaba como pan, ¿no? Comer, beber, ¿no? Quería saciarse. También buscaban como independización, libertad política. Para conseguir estas cosas, ellos solamente querían aprovecharse de Jesús. Ellos no buscaban la palabra, no amaban a Dios. Solamente buscaban su beneficio. Actualmente, muchos creyentes equivocados en su necesidad, en su aflicción, busca a Dios, viene a la iglesia para tener una solución, para encontrar una consolación emocional, ¿no? Cuando estén tranquilos, se van, porque ya no tiene más necesidad, como los judíos. Por eso, a través de ese fracaso de los judíos, tenemos que reflexionar. Yo, ¿en qué motivo estoy buscando a Dios? Yo he recibido la salvación, yo realmente he conseguido la vida eterna, no confiándose en su vida, ni su familia, ni su vida religiosa. Realmente, ahora ya tengo esa certeza, ¿no?, sobre mi fe. Eso tenemos que examinarnos. Por eso, a través de esa historia de Israel, tenemos que aprender para que no repitamos mismos errores que cometieron los judíos. Por eso, así pasó la historia hasta nuestra generación. Pero hay otra profecía sobre Israel. Ellos fueron destruidos, casi. Pero según la Biblia, aunque ellos sufrieran, nunca desaparecerán. Es otra profecía. Vamos a ver. Jeremías 31. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los... perdón, en la pantalla. Jeremías 31. ¿Ya? Yo leo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Cuando Israel sufrieron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ellos como miserablemente, como ellos sufrieron, fueron asesinados. Entonces, en ese momento, muchas personas como dijeron y también pensaban, ¿dónde está Dios? Mira, Israel es pueblo escogido, pueblo de Dios. Pero ellos sufren, pero Dios, ¿qué hace? Dios no existe. Dios ha muerto. Mira, su pueblo desapareció. Así decía. Pero como Dios no ha muerto, tampoco Israel. Israel no desapareció. Como esta palabra en el libro de Jeremías, como el sol, tenemos sol y la luna, las estrellas, según su como movimiento, tenemos tiempo, ¿verdad? Es decir, mientras continúa el tiempo, la historia, Israel, como aquí, versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, si faltan estas leyes significa
como el sol desaparezca, la luna no exista, las estrellas ya no existen. Entonces Israel tampoco existirá. Como aquí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Pero el sol existe, ¿no? Para siempre en la historia, la luna. Es decir, hasta que como mantenga ese movimiento, la historia, Israel nunca desaparecerá. Y al final vuelve a ser una nación, ¿no? Esa profecía, mira, esa palabra que hemos leído hace 2000 años, la palabra de Jesús: caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esa palabra cumplió hasta como Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Desde hace 2000 años, ellos fueron esparcidos, sufrieron de espada, ¿no? Su tierra fue hollada. Pero aquí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta, ¿no? Cuando llegue el tiempo, ellos dejarán de ser perseguidos, dejarán de sufrir, ¿no? Esta palabra de Jesús, ¿no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a ver, en la historia, Dios llamó Israel como una muestra para todo el mundo. Pero ellos como desobedecieron. Por eso Dios enviaba muchos profetas, pero los mataba, rechazaba. Al final vino Jesús, ¿no? Para darles última oportunidad. Pero hasta Jesús ellos rechazaron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, después de rechazar a Jesús, ellos como cayeron, ¿no? Esa oportunidad, ese privilegio ya traspasó a los gentiles. Como pueblo de Israel rechazó su privilegio, ya a los gentiles tiene esa oportunidad. Por eso puede llamarse tiempo de los gentiles. Ahora estamos en los tiempos de los gentiles. Es decir, cualquier persona, por la gracia cumplida en la cruz, cualquier persona puede tener la salvación, ¿no? Por eso ahora tenemos esa ocasión de poder recibir la salvación. Pero ese tiempo de los gentiles tampoco permanece para siempre. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, un día se acaba ese tiempo, esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos que sufrían dejarán de sufrir. Ellos sufrirán hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, cuando llega el fin, Israel se restaurará. Esta promesa ellos tienen. Esta palabra, como realmente cumplió en nuestra generación. En el libro de Ezequiel, Dios mostró una visión al profeta Ezequiel. Muchos huesos secos y muchísimos y secos en gran manera. ¿Vivirán estos huesos? Imposible. Pero cuando profeta, entró espíritu en ellos, en los huesos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué son? La casa de Israel. Esta visión que vio el profeta era como la persecución de los judíos, como huesos secos. Pero cuando Dios mandó
esos huesos se convirtieron en un gran ejército. Como esta foto, los judíos fueron destruidos. Pero ellos se convertirán en gran ejército. Volverán a tener la vida. Este mismo capítulo de Ezequiel, hablando de su restauración. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ellos fueron esparcidos hace 2000 años, ¿no?, en su tierra. Pero cuando llegue el final, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, ellos volverán a su tierra. Entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Se repite esa expresión, el mismo capítulo. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, ¿no? En la tierra de Canaán, ellos regresarán. ¿Cuándo? En nuestra generación. El nacimiento del Estado de Israel. Nacimiento. ¿Por qué nacimiento? Antes de ese momento no existía ese país. Pero de repente, como nació, nacimiento. Estado de Israel ha nacido. ¿Cuándo? 14 de mayo de 1948. Apenas unos años después de Segunda Guerra Mundial. Isaías, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? La tierra perdida, ¿no?, desde hace 2000 años, pero concebirá la tierra en un día. ¿Cómo puede recuperar en un momento una tierra perdida durante 2000 años? ¿Nacerá una nación de una vez? Imposible, pero en cuanto Sión, Israel estuvo de parto, dio a luz sus hijos. De repente sucederá, ¿no?, cuando llegue el fin. La historia detrás de la creación de Israel. Creación, no existía, pero de repente empieza. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá al sur no detengas. De todas las partes, porque a todas las partes fueron esparcidos. Cuando llegue el tiempo, ellos de todas las partes regresarán. De todas las partes. Porque cada vez más judíos están regresando a Israel. De París a Tel Aviv, en Europa, en Francia, en París hay más judíos. De Europa ellos regresan. Cada vez más. La emigración de judíos procedentes de América Latina a Israel, como en la época de COVID. Crece la migración a Israel desde Rusia y Ucrania a raíz de la guerra. Cada situación provoca su retorno. Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su discurso en la ONU, se están cumpliendo las profecías bíblicas en nuestros días. Nadie puede negar esa frase. ¿Cómo puede explicar? Es un cumplimiento de la profecía bíblica. También, su tierra que fue hollada, también será recuperada. Aquí. Mas vosotros, oh montes de Israel, la tierra de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Cuando ellos vuelvan hasta su tierra desértica, será convertida en fértil. Amós, hablando de su retorno, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel,
y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es una profecía, hace más de 2000 años, pero exactamente cumplió en nuestra generación. Ellos regresando, ¿qué empezaron? Como cultivar, ¿no? Formando una sociedad agrícola, como esa palabra. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos. Cuando ellos volvieron, ¿qué son los kibbutz? Las comunas agrarias que fueron clave para la formación y el desarrollo del Estado de Israel. Ellos cultivaron desde como desierto. Israel, el país en guerra, que cuenta con una de las mejores agriculturas del mundo, como la Biblia. El milagro israelí, de la escasez hídrica a la abundancia. España también es un país agrícola, pero siempre pide ayuda a Israel, su tecnología. Andalucía estrecha lazos con Israel para avanzar más en el uso eficiente de agua en la agricultura. Leamos juntos. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Esta palabra hace 2600 años. Al final, Israel recuperará su tierra. Yo Jehová he hablado. Hace 2600 años habló y lo escribió el profeta Ezequiel. Y lo haré. Ya lo cumplió, ¿verdad? También Israel. Antes fueron asesinados, pero ahora ellos son como cabeza del mundo. Alza tus ojos alrededor y mira, y todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Aquí, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando ellos regresan, ellos tendrán la riqueza, el dinero. Actualmente, el dinero es el poder, ¿verdad? Los judíos, sobre todo, tienen ese poder de dinero. Es un político estadounidense. Hace un año falleció. Es un judío. Él dijo, controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla el dinero y controlarás el mundo. Prácticamente los judíos tienen todos, ¿no? Alimentos, petróleo y el dinero. Son las empresas, mercado agrícola. Los judíos los dominan, ¿no? Este mercado agrícola internacional. También las empresas como petróleos también están relacionados con los judíos. Goldman Sachs, el banco que gobierna el mundo, mercado financiero, también los judíos. También como esta palabra, se haya vuelto a ti la multitud del mar. Hablando de su retorno, se haya vuelto a ti la multitud del mar. Antes no se entendía qué significaba la multitud del mar, pero desde hace como 20 años, 15 años, ya literalmente podemos entender. Porque aquí Israel tiene único mar Mediterráneo. Haya nuevos prospectos gasíferos en aguas israelíes. Israel alcanza su récord de exportaciones de gas en 2022.
Luego Isaías capítulo 60, extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Extranjeros edificarán tus muros. Muros, ¿cómo se refiere? La defensa. Israel es un país pequeño, territorio pequeño, rodeado por los enemigos, los árabes. Pero ¿cómo puede sobrevivir? ¿No? Aún tiene mucho conflicto, pero mantiene. Porque extranjeros edificarán tus muros. ¿No? Los países poderosos siempre andan a favor de Israel. Sus reyes te servirán. Los líderes globales, siempre para Israel. Porque Estados Unidos siempre está del lado de Israel. Netanyahu celebra la victoria de Trump, convencido de que beneficiará sus planes bélicos. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aquel pequeño, ¿a quién se refiere? Israel, un pueblo insignificante, como David y Goliat, ¿no? El menor siempre sufría en la historia, ¿verdad? Pero de repente, un pueblo fuerte. Esa palabra, Isaías, hace 2700 años. Yo Jehová a su tiempo, hace 2700 años, Dios escribió. A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. No necesita mucho tiempo para su recuperación. Hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, Israel fue destruido totalmente. No veía ninguna esperanza. Pero en la misma generación, ellos se convirtieron en la cabeza del mundo. Porque eso no es como la obra de los judíos, sino yo haré que esto sea cumplido pronto. Dios lo cumplió. Por eso es un milagro más grande de nuestro siglo, nuestra generación. Como un país que desaparece en la historia, que perdió su territorio, ya estaba ocupado por otro pueblo, ¿no? Miles de años. Pero ¿cómo puede restaurar? ¿Cómo nacer una nación que desapareció en la historia? Es la obra de Dios. Para enseñarnos, está acabando nuestro tiempo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Israel sufrirá. Pero ahora Israel no sufre. Es decir, está acabándose nuestro tiempo, tiempos de los gentiles. Aquí Mateo capítulo 24, Jesús mencionó esa restauración de Israel hace 2000 años. Y en este capítulo 24, como bien sabemos, está hablando del fin del siglo, fin del mundo y la venida del Señor. ¿Qué señal habrá? Entonces Jesús explicando las señales en la última parte. Un acontecimiento más importante es la restauración de Israel. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, juntarán a sus escogidos, reunirán al pueblo de Dios en el fin del siglo, de los cuatro vientos, del occidente, del oriente, norte, del sur, ¿no? Desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego dice, de la higuera aprende la parábola. La higuera se refiere a Israel, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba más corrupto, como higos malos que no se puede comer, como higos secos. Pero esa higuera seca, muerta, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está a las puertas? Jesús, porque este capítulo empieza, ¿cuándo será tu segunda venida, tu venida? Cuando vemos todas las señales, hasta la restauración de Israel. Conoced que está cerca a las puertas. En cualquier momento se abre y ya
se acaba. Es nuestra generación. Como la higuera se refiere a Israel. Estaba seca, muerta, ¿no? Así. Pero su tierna está como tierna. Y también brotan las hojas. Entonces, el verano está cerca. Verano es la cosecha, el fin, ¿no? En nuestra generación se independizaron. En este mismo capítulo, Jesús, aquí dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hace 2 años los preguntaron, como una cosa muy interesante, ¿no? Para nosotros. ¿Cuándo será el fin del siglo, fin del mundo? ¿Qué señal habrá? Jesús explicó detalladamente, ¿no? Sobre todo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal del fin del siglo es engaño cristiano, ¿no? Engaño religioso, pero no otras religiones. En el cristianismo hay mucha falsedad, muchos engañados, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el cristianismo, hablando de Cristo, apóstoles, profetas, pero muchos falsas obras. Y 2 de Corintios, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás, ¿dónde trabaja? Entre los creyentes, ¿no? Satanás no aparece con los cuernos, sino como ángeles. Ángel de luz aparece, ¿no? Con palabras suaves, ¿no? Bonitas, así engaña. Es primera señal del fin del siglo. En el cristianismo hay mucha falsedad. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, 2 de Tesalonicenses, por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás tiene poder. Satanás puede mostrar milagros, pero las personas que buscan, como los judíos, las cosas terrenales, siempre buscan milagros, poderes, ¿no? Las cosas impactantes, según su emoción. Ellos serán engañados fácilmente. ¿Por qué? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los no salvos no tienen discernimiento. Donde quiera lleva, puede ser llevados. También 2 de Timoteo hablando del fin del siglo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. No sufrirán sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Una palabra conforme a la voluntad de Dios, según lo que dice la Biblia. No sufre, no puede aguantar. Una sana doctrina, ¿qué necesita? Tiempo, ¿no? Para explicar, para entender, ¿no? Para estudiar. Necesita tiempo. Antes, la prédica era muy larga. Los apóstoles hablando, algunos como estaba dormido y cayó, ¿verdad? Largo, porque para transmitir la palabra de Dios, así se predicaba el evangelio. Pero ahora las personas no pueden sufrir, como escuchar mucho tiempo, y puede esperar 10 minutos. Ahora los videos cortos, ¿verdad? 10 segundos. 30 segundos es mucho, ¿no?
no puede escuchar ni 10 minutos. Entonces, ¿cómo puede recibir la salvación? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tiene mucha información. Por su móvil puede acceder, puede buscar muchas palabras, muchos predicadores compartiendo, pero realmente no escucha, solo busca, ¿no? Es la señal del fin del siglo. Está lleno de enseñanza cristiana, pero muy pocos los salvos. También Jesús continúa. Oíres de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ya conocemos muy bien, ya nos cansamos, ¿verdad? Las guerras, pestes, pandemia, ¿no? Ya hemos sufrido. También la hambruna, cada vez expande la zona. También el precio cada vez sube. En la tribulación final, como trigo, 2 libras de trigo vale un denario. Un denario es un sueldo diario. Pero trabajando, recibiendo sueldo diario, solo puede comprar 1 kilo de trigo. ¿Cómo puede vivir? Sufre hambruna. Terremotos, ¿no? Siempre aumentaba, pero llegando 2000. Se dispara hacia arriba. También muchos cambios climáticos, ¿no? Madrid, ¿no? Valencia. Nosotros también hace unos días experimentamos un poco otra zona sequía. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta todo esto acontezca. Jesús hablando las señales del fin del siglo, ¿no? De la sociedad, de la fe, de la naturaleza, hasta restauración de Israel. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando tengan esas señales a la vez, hay que conocer, está cerca a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nadie puede saber el tiempo exacto ni la hora. Pero por las señales tenemos que estar preparados. No sabemos, pero hasta que no pasará esta generación, no sabemos cuánto tiempo se refiere. Pero una generación es una generación, una vida, ¿verdad? Por ejemplo, mis padres nacieron antes de independencia de Israel, 1948. Aún están vivos, es decir, estamos en la misma generación. Desde esa independencia, nosotros tenemos que prepararnos. En cualquier momento puede acabar ese tiempo de los gentiles. Y también, como algunas personas, mira, siempre había guerras, pestes en la historia, también terremotos, hambres. Eso siempre repite en la historia. Sí había, pero la restauración de Israel es solamente en nuestra generación. Hace 100 años había cristianos verdaderos. Ellos esperaban la venida del Señor, pero ellos de hace 100 años no pudieron ver país Israel. Solamente nuestra generación está viendo Israel. Por eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando venga Jesús, está a las puertas. Cuando venga, ¿qué pasará? Aquí mismo capítulo. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando venga el Señor,
se dividirá en dos tipos. Los salvos, en los tiempos de los gentiles, ha recibido la salvación. Está preparado. Cuando venga el Señor, será tomado con vida. Será tomado, será llevado. Y otro, no preparado, no salvo, será dejado. Dos compañeros en el trabajo, en el campo, ¿no? Son amigos, compañeros. Dos mujeres estarán moliendo en un molino de la familia. Mamá e hija, las amigas, están cocinando juntos, ¿no? Pero una persona, una mujer, salva, tomada, otra dejada. Lucas, en aquella noche estarán 12 en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. Entre la familia también, un salvo es tomado, otro es dejado. Es decir, ya no hay más oportunidad. Será dejado, será abandonado. Como cuando una vez se cerró la puerta de arca de Noé, ya nunca volvió a abrirse. Por eso, hoy, como un corto tiempo, hemos revisado la historia de Israel, porque a través de Israel, un pueblo escogido, Dios quiere enseñarnos. Ellos, como según el propósito de Dios, Dios escogió a Israel para nuestra lección. Todo el mundo sabe Israel, ¿no? Que sufrió y en nuestra generación se restauró, ¿no? ¿Qué lección tiene? Hoy, en corto tiempo, hemos visto. Porque Dios nos mostró tan claramente, ¿no? A través de ese cumplimiento tenemos que saber en qué momento estamos. Israel es un reloj de Dios, ¿no? Como es un reloj, nunca desaparece, mostrándonos el tiempo, ¿verdad? Según el reloj, tenemos que preparar. Ahora es la hora de acabar, por eso yo tengo que concluir, ¿no? Cuando en la calle hay muchos niños en la mochila, ¿no? Hay mucho tráfico por los padres, ya será la hora de como volver a casa, ¿no? Sin ver el reloj, viendo las personas, nosotros podemos saber qué hora será, ¿verdad? De la misma manera, a través de Israel, ya tenemos que conocer. Está cerca. En cualquier momento, Jesús viene. Estamos preparados, ¿no? Ese tema con sinceridad, con seriedad. También tenemos que solucionar ese problema cada uno, ¿no? Estamos reunidos en una misma iglesia, con la misma palabra. Pero cuando venga el Señor, no todo en grupo, a cada uno. El Señor sabe quién llevará o quién dejará, ¿no? Por eso tenemos que aprovechar este seminario, también aprovechando esa Semana Santa, recordando por qué vino Jesús hace 2000 años. Por eso ya nos queda 2 días, mañana y pasado. Y con mucha oración estaremos. Vamos a terminar con una oración. Dios del amor, gracias por darnos esta ocasión. Hoy hemos aprendido la historia de Israel, que tú escogiste para nuestra lección. Según su decisión, ellos fueron destruidos. También, como está llegando el fin, ellos se han restaurado. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que prepararnos? Danos el corazón dispuesto y honesto y humilde para que ninguno perezca en este último momento para ser salvos. También ayúdanos que estamos aquí, que puedan estar último día del seminario sin ningún impedimento. Gracias
por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.